¿Cómo estamos, iglesia? Qué lindo es adorarle al Señor y realmente estamos acá en familia, ahí donde están, a través de las pantallas. Les quiero decir que están bienvenidos en este tiempo y con Centro Familiar de Adoración. Así que prepárense porque hay una palabra especial para esta noche y yo sé que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Así que si están ahí, por favor, si pueden agachar su cabeza y cerrar su ojo, vamos a orar antes de arrancar con la palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos has dado, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos habla. Padre, abre nuestros corazones para escuchar tu palabra, pero también para aplicarlo en nuestras vidas y declaramos, Padre Celestial, que vamos a activar esta vida en abundancia que vos tenés para nosotros. Y declaramos una semana y un mes de julio de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que hoy tenemos una palabra especial. En la semana pasada estuvimos hablando de recuperar lo perdido. O sea, ¿cómo podemos recuperar lo perdido? Es volver a lo que habíamos dejado. Hablamos como muchas veces dejamos una dieta y por ende perdimos los beneficios de esa dieta. Y muchas veces tenemos que entender que tenemos que volver a lo que habíamos dejado para recuperar lo perdido. Y hoy vamos a estar hablando justamente qué nos hace volver a los pies de Cristo. Es el arrepentimiento. Y hoy quiero hablar sobre el valor del arrepentimiento. El valor del arrepentimiento. Es tan importante entender el valor del arrepentimiento. Pero ¿qué genera el arrepentimiento? Lo que nosotros vemos en la palabra en Romanos 3:23 dice que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que nadie es perfecto en este mundo, que nadie es perfecto y todos hemos pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra que no muchos quieren usar, porque el pecado tiene una connotación negativa. Estamos hablando de algo que hicimos mal. Y el ser humano no quiere realmente admitir que había hecho mal. Puede ser que cometió un error, puede ser que falló la marca, puede ser que hizo algo, pero la palabra pecado es lo que realmente tenemos que entender, que dice la palabra, el fruto del pecado es la muerte. Y hablando de arrepentimiento, es interesante lo que habían hecho una encuesta a personas que estaban en la cárcel. La encuesta básicamente decían si están arrepentidos por haber cometido el crimen. La mayoría de la gente decían, yo no estoy arrepentido por haber cometido el crimen. Lo que estoy arrepentido es que me habían cachado, lo que me habían agarrado haciendo el crimen. Y así funciona el ser humano. El ser humano muchas veces no está arrepentido por lo que había hecho, sino que estamos realmente arrepentidos porque alguien nos agarró en el pecado, porque alguien nos agarró en el crimen, porque alguien nos agarró y por ende hay consecuencias. Lo que nosotros vemos en la palabra es que hay justamente dos personajes que quiero ir comparando en cuanto al arrepentimiento. La vida de Saúl, que era el primer rey de Israel. Saúl era un hombre con estatura, churro, todo lo que sea, y Samuel le ungió para ser el primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba buscando un rey físico. Ya no querían simplemente escucharle a Dios, no querían una teocracia, querían una monarquía a través de un rey. Así como todos los otros reinos tenían un rey, Israel también quería lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Samuel le ungió a Saúl y él se hizo rey. Y en uno de esos momentos Dios le habló a Saúl y le dijo, quiero que le vayas a destruir al pueblo de Amalek, a los amalecitas. ¿Por qué? Porque han hecho pecado delante de Dios y obviamente ellos habían cometido muchas transgresiones en contra de Israel. Entonces hay una justicia que tiene que venir de Dios y yo quiero que entres y destruyas todo en Amalek, inclusive al rey que era Agag. Entonces Saúl entró ahí y destruyeron todo, pero no le mataron al rey Agag y dejaron todas las mejores vacas y ganado y ovejas. ¿Para qué? Para ellos mismos. Todo lo otro destruyeron. Y cuando sucedió esto, vino palabra de Dios a Samuel y dijo, mi escogido, el rey Saúl, ha cometido pecado delante de mí, ha cometido un error porque no me obedeció. Justamente erró el blanco. Cuando entramos en obediencia, justamente habla que deberíamos hacer lo que Dios nos dice, lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice nuestros corazones, no lo que dice la gente para hacer, sino que dice la palabra de Dios.
Y eso es una diferencia muy grande porque hay diferencias entre lo que dice el pueblo y lo que dice Dios. Y con eso quiero entrar en el primer punto de la importancia del arrepentimiento. Es cuándo confieso. Cuando confieso es importante porque justamente muchos de nosotros confesamos recién cuando alguien nos cachó, cuando alguien nos agarró en el acto del pecado. Ahí empezamos a confesar. Samuel se fue junto a Saúl y le dijo, has pecado delante de Dios. Y por ende, ¿qué sucede? Ahí él no tenía opción porque alguien ya le descubrió. Cuando nosotros muchas veces entramos lo mismo, o sea, cuando yo era niño, obviamente yo pinté las paredes nuevas que mi mamá recién había pintado y pinté mi Picasso, mi mejor obra de arte en el mundo. Y cuando mi mamá entró, dijo, Joshua, ¿pintaste la pared? Yo le dije, ¿yo? Obviamente no tenía manera para confesarles porque, no tenía manera para escaparme porque tenía la evidencia ahí mismo. Entonces, cuando confieso mi pecado es cuando alguien me agarra en el medio del pecado. Pero justamente el valor del arrepentimiento es también, no hace falta que alguien me agarre o alguien me cache en el momento porque Dios ve todo. Dios es omnisciente, Él es omnipotente y omnipresente. Él sabe todo y sabe nuestros corazones. Por eso el arrepentimiento no es delante necesariamente de Dios, delante de los hombres, sino que es delante de Dios. Y eso es el punto número 2. ¿A quién le confieso? ¿A quién lo confieso? Es tan importante entender, porque acá, justamente, Saúl, cuando le dijo a Samuel, has pecado delante de Dios, ¿qué sucede? Él dijo, cierto. Quiero que vayan conmigo a 1 Samuel 15:24. Dice en el versículo 24, entonces Saúl le confesó a Samuel. Saúl le confesó a Samuel. Es cierto, he pecado, dice. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. ¿Qué sucede? Él lo que estaba atemorizado porque Samuel le confrontó y por ende él confesó. ¿Cuándo confesó? Cuando primeramente le confrontó y segundo, confesó a Samuel. Su corazón no estaba en el lugar correcto porque si él había hecho mal, si él había desobedecido la palabra de Dios, ¿qué sucede? Él iba a tener un corazón arrepentido delante de Dios, no esperando que alguien le pueda confrontar. Pero eso es la realidad de todos nosotros muchas veces, que justamente solamente entendemos la consecuencia de nuestro pecado cuando realmente viene la consecuencia o cuando alguien trae luz en el medio de la oscuridad de lo que estábamos haciendo. Y eso yo creo que deberíamos entender que Dios ve todo en todos tiempos. El arrepentimiento no es esperar a que alguien me pueda agarrar. Si está haciendo coima, si está haciendo fornicando, si está en adulterio, si está en una mentira o en chisme o lo que sea. El momento para arrepentirse es ahora. Digan conmigo, ahora. No es el momento para que cuando alguien me agarra o que cuando alguien me descubre en el medio de mi pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo y vamos a ser juzgados por cada segundo, por cada acto, por todo lo que habíamos hecho. Y es mucho mejor parar ahora la pelota y decir, Dios, perdóname por lo que estoy haciendo, perdóname por lo que estoy. Este era el rumbo en el cual yo me iba, ahora quiero girar 180 grados y me quiero ir por tu camino, Señor Jesús. Eso es tan importante entender, que Dios quiere que podamos arrepentirnos hoy, ahora, donde nosotros estamos, porque nunca es tarde. Nunca es tarde para arrepentirse. Mientras tengamos vida, mientras que tengamos aire, poder respirar, es un momento para decir, yo quiero cambiar el rumbo de mi vida. Lo que sucedió con Samuel y Saúl es que él hizo todo esto. 1, confesó cuando le habían descubierto. 2, confesó a Samuel. Jamás él habló con Dios, jamás su corazón estaba hablándole a Dios, porque él quería un intermediario. Muchas personas dicen, yo voy a confesar mi pecado a tal persona y voy a decirle a Dios. No, Dios quiere escuchar de nosotros. La palabra de Dios dice que ya no hay un velo entre nosotros y el Padre, sino que nosotros podemos entrar a su trono. Justamente cuando entramos, deberíamos entrar en santidad, y esa santidad es no por acción de hombre, sino que por lo que Dios y Jesús había hecho en la cruz por nosotros. Un acto de redención.
Lo que sucede es que el ser humano piensa que todo está bien y tenemos un balance de lo que es el pecado. Pecado pequeño y pecado mediano y pecado grande. Dios no tiene balance de pecado. Él dice el pecado y produce muerte, produce una separación de mí. Y por eso el hombre piensa que con pecados pequeños yo puedo igual alcanzar a Dios. Si yo vivo mintiendo, si yo vivo haciendo esto, son tan pequeños, no le hicieron daño a nadie. Yo igual estoy alejado de Dios y eso muchas veces no entendemos. Es como si fuera que una persona está tratando de alcanzar a Dios y salta y salta y salta. Y dice, mi pecado no es tan grande, entonces el espacio entre yo y Dios no es tan grande. Porque es la percepción del hombre, pero lo que Dios te dice es que tu pecado justamente nos separa tan grande. Es como que vos estás en la tierra y yo estoy en Marte. Y lo que sucede es que el ser humano tratando de saltar con su esfuerzo, trata de alcanzar a Dios, pero Él te dice, no podés hacer con tu fuerza, no podés hacer viviendo de tu manera tratando de alcanzarme. Tu pecado pequeño nos separa demasiado la diferencia. No importa cuánto entrenás, no importa cuánto ejercicio, cuánto alto vos saltás, nunca va a ser suficiente para alcanzar a Dios. Por eso el arrepentimiento no es por acto de hombre, sino que lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque cuando yo me arrepiento, justamente yo dejo el pecado y ahí la sangre de Cristo es lo que me hace salvo y sano delante de Dios y no tener muerte en la vida eterna. Eso es lo que es tan importante entender. Que nosotros no podemos hacer con nuestra fuerza. Por eso Saúl no entendió bien cuando vino Samuel y dijo, bueno, vamos a solucionar esto. ¿Cómo podemos solucionar? El ser humano siempre quiere solucionar su pecado hablando con Dios, negociando con Dios o negociando con el hombre. Justamente diciendo, bueno, vamos a ver qué yo hago esto, voy a hacer esta oración, voy a hacer esto, lo otro y ahí ya estamos libres. No. Dios nos dice, mira, vos no podés negociar de esta manera. Yo quiero cambiar todo, yo no quiero parte de tu vida, yo no quiero algo, yo quiero realmente que gires y que te arrepientes. ¿Para qué? Para cambiar el rumbo de tu vida. Y que hagas hoy. Eso es tan importante, por eso Saúl no entendía. Su corazón no estaba en el lugar correcto. Y cuando vino Samuel, él no entendió eso. Y eso, lo que vemos acá es justamente en 1 Samuel 15:24, Él da puro excusa, eso es nuestro tercer punto, puro excusas. Cuando nosotros muchas veces pecamos, ¿qué hacemos? Generamos puras excusas. Lo mismo desde Adán y Eva, el primer pecado hecho por el hombre, cuando Dios le confrontó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Él se escondió por un lado, pero también Dios le dijo, ¿por qué has comido del fruto del árbol de la vida y muerte? Y él dijo, porque la mujer que vos me había entregado me lo entregó la manzana o la fruta, ¿verdad? No era una manzana. Entonces, desde el principio, el hombre le culpa a la mujer le culpa al hombre, la vaca le culpa a la cebra le culpa al león, quien sea, siempre hay alguien que nos indujo para cometer el pecado. Y lo mismo dice Saúl. En 1 Samuel, dice acá, 1 Samuel 15:24, dice, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. O sea, porque el pueblo dijo, le vamos a no matar al rey Agag y también vamos a dejar las mejores vacas para nosotros. Capaz tuvieron las mejores intenciones, no sabemos la situación económica en ese momento y obviamente pudieron haber usado esas vacas para ayudar a pagar deudas, para hacer lo otro. Pero lo que sucede es que era una desobediencia a Dios. Y muchas veces nosotros en nuestra mente tratamos de decir, lo que yo estoy haciendo no está tan mal, porque me ayuda, porque tiene un beneficio, porque esto y lo otro. Pero lo que no entendemos es que está yendo en contra de la palabra de Dios. Porque el diablo es capo en cuanto a tratar de trastornar todo. Dice la palabra que él es padre de mentiras. Yo conozco un hombre que estaba en la pornografía, adicto en la pornografía en su matrimonio, y él me decía, Joshua, yo hago esto porque si yo no hago, le voy a meter los cuernos a mi esposa. Por eso yo estoy en la pornografía, pero por lo menos no le hago daño a nadie, estoy haciendo esto. Imagínense cómo usando una excusa que está en pecado, trata de decir, por ende, no le hago daño a mi esposa, no estoy cometiendo adulterio. ¿Cuál es lo peor? ¿Ver la pornografía o qué? O estar cometiendo adulterio. Lo que sucede es que nosotros tratamos de meter una excusa para justificar nuestro pecado. Eso me hace recordar de cuando estaba en 7º grado.
en un examen de matemática. Antes de empezar el examen, la maestra dice, la primera regla es que nadie se puede hablar. Cada uno en su puesto y nadie se puede pasar ni virome ni nada. Y así estábamos. Bueno, entonces arranca el examen. Estaba escribiendo y después escucho una voz. Joshua. ¿Verdad? Yo ahí me hacía el embotadú. Y estaba con mi examen y me dice, Joshua, ayúdame por favor. ¿Verdad? Y ahí le miré. Era mi amigo, Jonathan. Capaz no está viendo ahora, ¿verdad? Pero dice, Joshua, ayúdame por favor. Y yo dije, bueno, ¿cómo quieres que te ayude? No, quiero usar tu calculadora nomás, me dice. Ok, entonces yo le pasé mi calculadora. Y al momento que le pasé mi calculadora, la maestra levantó su cabeza y me vio. Me dice, Joshua, ¡quieto! Yo me quedé congelado ahí, con mi calculadora en mano extendido hacia mi amigo. Y ahí me dijo, vení acá ahora. Me fui ahí. Me dice, tenés 0 en tu examen, anda a la directora. La directora era mi madre. Lo peor que me habían poder haber hecho es enviarme a la directora. Yo le dije, pero profe, no le dice nada, no le di ni una respuesta. Pero dijo, Joshua, ¿qué dije al principio del examen? No pueden hablar, no pueden compartir ni una lápiz, ni en la calculadora, nada. ¿Y cómo yo sé que no tenía respuestas para entregarle en tu calculadora cuando le estaba dando? Entonces yo me fui. A lo que quiero mostrar con este ejemplo es que muchas veces nosotros estamos haciendo algo que no parece nada malo, porque realmente en nuestra lógica, como nosotros vemos, como yo veo, yo no estaba haciendo nada malo. Pero ¿qué sucede? Estaba desobedeciendo lo que dijo la maestra. Y por ende, porque inclusive, ¿cómo ella iba a saber que no estaba compartiendo esas respuestas? Muchas veces nosotros en la vida hacemos cosas que en nuestra mente no están mal, que en nuestra mente, en nuestra opinión, yo no hice nada malo porque no le hice daño a nadie. Y tratamos de negociar con el maestro, con el profesor o con quien sea, decirle, mira, ¿cómo podemos arreglar esto? Posiblemente, no sé, lo que sea. Y ahí justamente con Dios no se puede negociar de esa manera. ¿Por qué? Porque Él ve todo, Él conoce nuestro corazón y las reglas son bien claras y deberíamos vivir una vida según el camino, la verdad y la vida. Y cuando entendemos que erramos el blanco, cuando entiendo que realmente cometí un error, porque la verdad es cometí un error, no entrando con soberbia y tratando de decir, pero profe, vos no sabés nada y por eso yo no hice nada malo. Y ahí hablé con mi mamá, solucionamos todo, ella habló con la maestra y me dio un 5 en el examen. No te digo nomás, no fue así. Pero la realidad es que yo aprendí una lección. En ese momento yo entendí que aunque parezca que aunque yo sé que no hice nada mal, había apariencia de mal en ese momento. ¿Por qué? Porque yo estaba desobedeciendo la regla de la maestra. Y muchas veces nosotros hacemos puro excusas. Cuando nosotros erramos el blanco, ponemos cualquier excusa. El pueblo tenía miedo del temor del pueblo. Y eso es la realidad. Muchas veces nosotros por presión del pueblo hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios. La presión de nuestra amistad, la presión de nuestra relación en la cual encontramos. Dice, mira, si vos me amás, quiero ver físicamente, mostrame el amor. El amor se siente, ¿verdad? Tratan de manipular lo que es la verdad. ¿Para qué? Y cuando cometemos el error, damos puro excusas. No, pero él se me tiró encima. O no, pasó de repente, ¿verdad? Puro excusas. Pero la realidad es que nosotros cometemos errores y deberíamos entender que el arrepentimiento no da excusas, sino que el arrepentimiento se humilla delante de Dios y pide perdón. Inclusive mejor si es que antes alguien te descubre, es momento para soltar, es momento para confesar, es momento para cambiar rumbo, el momento es ahora. Y yo creo que Dios le está hablando a muchas personas, porque a mí me habla y yo creo que si a mí me habla, a cada uno de nosotros nos puede hablar en este momento. Porque el tiempo de ahora para recuperar lo perdido, debería entender la importancia del arrepentimiento. Y con esto quiero ir al cuarto punto. Que muchas veces nosotros tenemos una agenda a través de nuestra confesión. O sea, nuestra confesión tiene una agenda, tiene un propósito. Hay algo detrás por la cual me estoy confesando.
No sé si alguna vez estaba en una relación y justamente tu novio o tu novia estaba hablándote y te dice, Joshua, cometiste un error y mira cómo hiciste esto y lo otro, y te habla 10 minutos, algo que podría haber sido una conversación de 30 segundos, te alarga por 40 minutos. Y el ser humano obviamente tiene cierto potencial de captar todo lo que están hablando, y por ende, ¿qué sucede? Lo único que nos queda es decir, perdón, fallé. ¿Pero por qué? Porque realmente el corazón no está en el lugar correcto, pero la agenda detrás de mi confesión es que pare de hablar. Muchas veces sucede. Muchas veces confesamos nuestro pecado para poder conseguir algo, para poder salir de algo o por poder obtener algo. Yo creo que muchas personas entienden lo que estoy hablando. Y eso es lo que sucede muchas veces. Confesamos o nos entregamos porque simplemente queremos salir de la conversación. Simplemente queremos seguir avanzando en lo que nosotros queremos. Y bueno, perdón, ya está, chao. Y seguimos por el mismo camino. Eso no es arrepentimiento. El decir por las palabras una cosa, pero hacer otro hecho y seguir por el mismo camino del pecado o el mismo camino del error, no es arrepentimiento. Yo aprendo eso día a día con el orden, con todo lo que yo hago como esposo. Obviamente yo tengo mucho para mejorar, pero la realidad es que yo tengo que aprender a escuchar. Y el ser humano tiene que aprender a escuchar del Padre Celestial para decirte, vos estás yendo por este rumbo, Joshua. Capaz no es el rumbo que vos querés cambiar, pero te digo, si vos querés mejorar y tener una vida en abundancia, tenés que cambiar el rumbo. Y decir, no, Padre, perdón, te digo perdón, Tres María, lo que sea, y vamos a ir avanzando, ya me confesé. No. Dios quiere ver un cambio de acción. La mujer, la esposa quiere ver un cambio de acción en el hombre quiere ver un cambio en acción y de actitud en la mujer o lo que sea. Por eso no debería ser confesión con una agenda, no debería ser tratando de alcanzar algo. Porque Saúl, cuando le confesó a Samuel, tenía una agenda. Y eso vemos, dice, en el versículo 25 de 1 Samuel 15, dice, pero ahora, por favor, después de haberle confesado, por favor, perdona mi pecado, pero regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Porque ustedes saben socialmente lo que iba a hacer si Samuel le vino a hablarle a Saúl y si Samuel se iba por su lado y Saúl por su lado, lo que el pueblo iba a ver, el escándalo, el chisme. Se separaron Samuel y Saúl. Y Saúl no quería eso. Él quería que Samuel vuelva con él para que él pueda adorar delante de todo el mundo. Mirá, Samuel está conmigo, por ende Dios está conmigo, todo está bien. Vamos a cubrir lo que había hecho y todo está bien. La agenda detrás de la confesión era, por favor, perdóname, cometí un error, pero vuelve conmigo y vamos a adorarle al Señor. No vamos a hacer tanto escándalo, vení, vamos a ir adelante, no era la gran cosa. Eso era el corazón de Saúl. Por eso él realmente no era arrepentido. El arrepentimiento no es solamente una emoción, no es sentirse triste, no es sentirse mal por lo que había hecho, es un cambio de acción, es un cambio de rumbo, no es un sentimiento y es inclusive más que una decisión, es una revelación. En el camino en la cual yo me estoy yendo se tiene que cambiar. El arrepentimiento es una revelación que yo estoy cayendo y necesito a un Salvador. Eso es lo que muchos seres humanos no entienden, que el pecado es lo que les separa de Dios y estoy cayendo y necesito algo, alguien que me pueda agarrar, alguien que me pueda levantar, alguien que me pueda llevar adelante, porque sin Dios yo no sirvo, sin Dios, ¿quién soy yo? Y la revelación de eso, que todos necesitamos un Salvador, es lo que nos lleva a la presencia de Dios y lo que nos lleva al arrepentimiento. Y Saúl no entendía eso. Por eso es lo maravilloso de David. David entendía eso. David entendía que justamente, ¿por qué Dios dice, David tiene un corazón conforme a mi corazón? Porque hace todo lo que le pido. Él es obediente. No significa que David no pecó. Imagínense, Saúl lo que no hizo era simplemente no matar a una vaca y un ganado y le hizo sobrevivir al rey Agag. Pero David, ¿qué hizo? Él programó matar al esposo de Betsabé y luego se acostó con Betsabé. Él
adulteró, él asesinó, él hizo mucho más de lo que había hecho Saúl. Pero ¿qué sucede? El corazón de David realmente estaba en el lugar correcto y él se arrepintió delante de Dios. Ahora, lo que vimos de la vida de Saúl, quiero comparar Saúl con David y el arrepentimiento de David versus Saúl. David cometió muchísimos errores también, no era que era libre de pecado. Pero nosotros vemos que en el ejemplo de David, él inclusive cometió asesinato, él había cometido adulterio. O sea, era mucho peor de lo que era salvar a algunos ganados y ovejas y salvar al rey de Amalek. Sino que David había hecho mucho más, pero su corazón era diferente. Y eso vemos justamente en 2 Samuel 12, cuando Natán le cuenta una historia a David y cómo había un hombre que había hecho mal y David se enfureció en contra de ese hombre. Y Natán ahí le dice, en versículo 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, su esposa, los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. ¡Wow! Y a David responde de esta manera. Dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Ya no era, pequé contra vos, Natán, era, he pecado contra el Señor. Pero como Natán le estaba contando esta historia, como había hecho un hombre mal y David se enfureció, eso me hace recordar como muchas veces cuando alguien tiene una conversación, un amigo mío una vez quería ir tanto al carnaval. Y la mamá le dijo, no te podés ir. Entonces él le dijo, perfecto mamá, no me voy a ir, pero por favor déjame dormir en la casa de fulano. Ok, te puedes ir. Bueno, él se fue a dormir en la casa de fulano, pero ¿qué sucede? Se fueron al carnaval también. Y después de la noche, excelente la fiesta, lo que sea, él volvió, se fue a su casa como si fuera que nada sucedió. 2 semanas después, la mamá le llama a su hijo, le dice, hijo, vení acá. Le dice, ¿qué harías si es que este fulano desobedece a su mamá y hace esto y lo otro? ¿Viste cómo el hijo dice, qué terrible, ¿cómo van a hacer eso? ¿Verdad? Y le dice, mi hijo, ¿te acordás cómo yo te dije para no ir al carnaval? Y dice, claro que sí, mamá. Obvio, me acuerdo perfectamente. Y dice, vos por si acaso no te fuiste. ¿Cómo yo me voy a ir? ¿Cómo? Obviamente que no. Y la mamá le dice, ¿estás seguro? Le dice, ahí ya, ¿escuchaste algo? No, quiero saber nomás si te fuiste o no. Y ahí él dice, no, porque en ese momento tenés 2 opciones. Puedes negar, que es la manera que la mayoría de nosotros hacemos, negamos hasta morir. La otra opción es humillarse y arrepentirse. Pero mi amigo fue entrenado bajo negar. Y dijo, mamá, yo jamás te voy a desobedecer. ¿Cómo, Pío? ¿Sabes que yo soy tu hijo? Bueno, el otro, mi hermano, puede ser que te desobedece, pero yo me conocé bien, mamá. ¿Cómo, Pío? ¿Verdad? Entonces la mamá dijo, ok, sacó una parte del diario donde estaba su foto festejando en el carnaval y él estaba ahí festejando y se explícame entonces esta foto. Pálido se puso mi amigo, porque ya no tenía excusa. Ya no tenía escape, cómo salir de esa situación. Y ahí obviamente le dijo perdón. No podía ir a la Photoshop, tenía fecha, tenía todo. Y ahí él fue castigado. Pero ¿qué sucede? David, cuando Natán le confrontó, él también se humilló delante de Dios. Y ese es el último punto que yo quiero llegar. La humildad es clave para el arrepentimiento. La humildad es clave para el arrepentimiento porque Saúl no se humilló delante de Dios. Por ende su corazón se endureció y por eso él estaba tan enojado porque Samuel le había dicho, por lo que había hecho, Dios ya te sacó el reinado. Alguien va a tomar tu lugar. Pero él siguió endurecido en su corazón y cuando él entendió que David era el próximo, le quería matar a David. Pero David, cuando alguien le confrontó, no dijo, pero ¿cómo vos le vas a confrontar al rey? ¿Cómo vos te vas a atrever a decirme qué prueba vos tenés? ¿Cómo vos sabés que yo le maté a él? ¿Cómo vos sabés esto o lo otro? Él no es mi hijo, yo no le embaracé a ella. No, él se humilló delante de Dios. Su corazón
fue algo totalmente cambiado porque no era una emoción, era una revelación de Dios entendiendo que si yo hoy no me alineo, voy a perder todo lo que yo tengo. Y Dios me dio todo. Y por eso él dice, he pecado contra el Señor. Y dice, Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este. Vemos el corazón de David en el Salmo 51. Porque realmente en ese momento con Natán capaz no entendemos porque era un versículo que parecía algo, pero durante todo ese tiempo que David había hecho un pecado y él entendió lo malo que él había hecho, su corazón estaba entristecido, pero más allá de entristecido, se estaba siendo transformado. Y dice en Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borrad mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Era simplemente, él era rey, tenía todo el poder, pero entendía que él no era nada sin Dios. Él no era un hombre orgulloso diciendo, yo tengo el poder, yo no. Sí, él se humillaba delante de Dios y lávame más y más de mi maldad. Él entendía que él no era bueno. Él entendía que él no era, puede ser que hacía todo lo bueno delante del pueblo, pero él entendía la verdad, que era un pecador y tenía una separación delante de él y Dios. Y él necesitaba ese arrepentimiento para volver en su relación con Dios. Y dice acá, porque yo reconozco mis rebeliones. El arrepentimiento es un reconocimiento de mi estado actual y que yo tengo que volver a los pies de Cristo. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Esto me encanta porque muestra una diferencia total con Saúl y David. Saúl era, bueno, no era tan malo. Samuel, perdón. Con una agenda, volvé y vamos a adorar. Pero David entendió, él no tenía que pedir perdón a Natán, él no tenía que pedir perdón al pueblo, él tenía que pedir perdón a Dios. Él no necesitaba un intermediario, él tenía comunión con Dios. Y por ende dice, contra ti y contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Y acá dice, versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, y no quieres holocausto. Así como Saúl decía, yo le guardé al ganado, le guardé a las ovejas para luego darle sacrificio a Dios, pensando que el holocausto era mayor que la obediencia, y no es así. Dios no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Dios no quiere justamente que vos trates de arreglar las cosas, Él quiere que no entre en la rebelión, Él quiere que el arrepentimiento te lleve por el camino correcto a los pies de Cristo. Y Él dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, yo te puedo dar sacrificio, yo te puedo dar todo esto tratando de arreglar, pero vos no querés eso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que me encanta de Dios. Y con esto yo quiero cerrar. Si te das cuenta que hay cosas en tu vida que estaban ocultos o que posiblemente alguien te confrontó y te dijo algo, es un momento para humillarnos, porque Dios no rechaza al humilde, Dios rechaza al soberbio, pero le agarra al humilde y Él justamente puede sanar tus heridas, Él puede sanar corazones, Él puede enmendar todo lo que había pasado, capaz hay consecuencia de tu pecado, pero te digo algo, tu alma se puede salvar hoy, tu espíritu, Dios tiene una vida eterna para cada uno de nosotros y hoy es el momento para volver a sus pies, hoy es el momento para cambiar el rumbo de una relación, de un negocio, de tu espíritu, de lo que estás haciendo hoy. Es el momento para el arrepentimiento. Yo quiero decirte que la iglesia va a cambiar cuando realmente tenemos un pueblo arrepentido. Nuestra nación y en Latinoamérica y el mundo va a cambiar cuando reconocemos nuestro estado actual, que todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Dios te quiere decir, yo no te voy a simplemente rechazar si vos me decís tu pecado, porque no hay pecado suficientemente grande que pueda separarte de mi amor. Es momento para entrar en la presencia de Dios y decirte, Dios, perdóname. Y Dios te va a abrazar, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar de ese lugar donde estás ahora.
Y si eso sos vos, si hoy querés volver a los pies de Cristo, si te querés arrepentir y hoy es un momento para arreglar una relación con Dios, no tratando de enmendar, no tratando de poner excusa, no tratando de esperar el momento para que alguien me pueda cachar y descubrir, hoy es el momento. Y si eso sos vos, quiero que agache tu cabeza y cierre tu ojo y repita esta oración conmigo. Digan conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Padre Celestial, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Padre, me arrepiento y cambio el rumbo de mi vida. Espíritu Santo, entra en mí y dame la fuerza para seguir adelante. Y yo hoy también perdono a todas las personas que me habían hecho mal. Y Padre, hoy gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo, soy libre, soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un momento para festejar, porque si hiciste esta oración, te quiero decir que hay una nube de testigos que están celebrando porque hay un cambio de dirección en tu vida. Si querés oración, si querés realmente entregar tu vida y para poder participar en la comunidad de lo que somos en la iglesia, te invito a hacer clic en el link en lo que está hoy en día a través de esta red social y alguien se va a contactar contigo porque queremos acompañarte en esta decisión que has tomado hoy. Así que prepárate para la alabanza que se viene. Que Dios te bendiga.